Sabemos que el 2018 aún está muy lejos, pero aquella vieja frase de Fidel Velázquez, de que el que se mueve no sale en la foto, pues hoy opera exactamente a la inversa. El que no se mueve, nomás no aparece. Por Paola nos enteramos, Paola Barquet me confirmó su aparición dentro de poquito. Margarita Zavala, la ex primera dama, habla de que probablemente, si se dan las condiciones, ella esté ahí en esa competencia. Nos llamó muchísimo la atención y hoy la tenemos aquí a Margarita Zavala para preguntarle si realmente le interesa el 18, si eso que va a publicar esta revista de Corazón es correcto. No se descarta para el 2018. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Qué manera de empezar. Oye, no, la pregunta fue, bueno, en primer lugar entramos un mes de las mujeres, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y la pregunta iba en torno a ese tema. Yo estoy convencida que las mujeres no nos debemos descartar de nada, y en ese sentido fue la respuesta, ¿no? Digamos, no me descarto, dije, pero no más, no dije otra cosa. Al contrario, yo aclaré, que ustedes lo saben también, que mi interés está sobre todo en el tema del Partido Nacional, en el tema del partido. Me parece que fortalecer al PAN es fortalecer al país y esa es una gran tarea que tenemos los panistas. Yo estoy convencida que los partidos políticos que hoy entran en un nivel de desconfianza enorme, quizá el más grande en la historia moderna de nuestro país, y que estamos obligados a fortalecerlo, a buscar que los partidos políticos estén más cercanos a la ciudadanía, y ese es el reto que yo tengo. Pero la idea tiene que ver exactamente con cargos, ¿no? ¿Y cuál es la idea? La idea concreta de bueno, acariciar esa posibilidad de ser presidenta, ¿sí ha cruzado por su cabeza? Pues más bien ha cruzado por mi cabeza no estar descartándome de entrada, ¿no? Pero no más. No más. Okay. No más. Ahora, el 12 de enero fue un día difícil definitivamente, que pues recordamos porque se quedó fuera de los pluris dentro del Partido Acción Nacional, pero también es cierto que después de esas fechas en donde, bueno, fue descartada, también fue muy evidente para los mexicanos que había una falta de apoyo de ese partido, y quisiera preguntarle si eso tuvo que ver evidentemente por no haber apoyado a Madero, y si se arrepiente, si en algún momento hubiera decidido mejor sí apoyarlo para tener una cabida mayor en su partido. Bueno, primero no es exactamente el PAN el que decide, sino la comisión permanente, ¿no? Es una decisión de grupo, y tal como yo lo tomé, me pareció que obedeció a temas de intereses particulares y de grupo, y a lo mejor agendas personales de los que estaban decidiendo. Entonces, digamos que no lo tomé como un rechazo del propio PAN. El PAN es mucho más que eso. Yo no creo que en la vida política no tenga que arrepentirse de las decisiones. Me parece que las decisiones tienen que ver con temas de libertad, de conciencia, de razones para fortalecer al PAN o al país, y así he tomado mis decisiones, que no me arrepiento de ninguna. Y mi apuesta era en ese momento a la libertad de las personas que integraban ese órgano, nada más. No me arrepiento, ni me arrepiento de estar en el PAN, y al contrario, el PAN es un partido político que, con todos sus defectos, yo creo que es el mejor instrumento que tenemos los ciudadanos en México. Margarita, a raíz de esa exclusión, hubo una especie de anuncio de que irías por la jefatura nacional del PAN. Yo creo que a la distancia hubo una reflexión, porque cuando hablamos tú y yo sobre el tema hace poquito, me dijiste, eso te lo voy a contestar después del 7 de junio. Se entiende, porque eso va a depender de cómo le vaya al Partido Acción Nacional. Si le va bien,
no favorece tus intereses, favorece los intereses de la actual dirección. Si le fuera muy mal al PAN, pues entonces sí, tus posibilidades crecerían. Sin embargo, me llamó la atención que ese día tú me dijiste, yo voy a trabajar por el PAN, yo voy a hacer campaña por el PAN, sean maderistas, sean correístas, o por lo menos fue lo que entendí. Sí. Yo lo que quiero es que al PAN le vaya bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo está? ¿En qué estatus estamos? ¿Margarita va o no a buscar la jefatura nacional del PAN? Digamos que yo dije me gustaría ser presidente del PAN, sí me gustaría. Yo creo que después del 7 de junio es lo que tenemos que ver cómo lo fortalecemos, y entonces mi mirada sí está en el partido, de cualquier manera, y yo creo que a ningún panista le va bien si pierde el PAN, y de pasada a México. Entonces yo al contrario, yo sí le apuesto a que el PAN le tiene que ir bien, creo que nos va a ir muy bien. Me parece que si tenemos la estrategia necesaria, si vamos unidos, si ponemos en el centro a México, nos va a ir todavía mejor, y en eso está mi mira de aquí al 7 de junio. Tenemos la verdad muy buenos candidatos y candidatas al gobierno, a diputados, y yo creo que si hacemos bien las cosas nos va a ir mucho mejor de lo que pensamos. Claro, pero pero a mí lo que me conviene personalmente es que le vaya bien al PAN. Claro, pero no a Madero. En fin, pero... No, yo creo que ahí sí, es decir, yo estoy en la política porque creo que es un camino para servir a México, que además es un país que lo conozco, lo he entendido mejor, lo comprendo más después de todo lo que me ha tocado vivir, y esa es la razón por la que estoy en política. Y en ese sentido creo que yéndole bien al PAN, me va bien a mí y le va bien al país, estoy completamente segura. ¿Está de acuerdo con la frase, bueno, porque en algún momento Roberto Gil decía tal cual, que pues pudo haber sido un error histórico haberla descartado como diputada, porque realmente se está buscando a líderes dentro del PAN y para él en este momento escasean? ¿Usted está de acuerdo? Bueno, primero pues se lo agradezco mucho a Roberto Gil la expresión. Mira, yo creo que el PAN es mucho más que esa decisión, y de todos modos, como mi decisión no fue salirme del PAN, sino trabajar todavía dentro del PAN y apoyar a los candidatos, pues yo creo que la diferencia no es gran cosa, ¿no? Porque yo voy a salir a la campaña a pedir el voto por Acción Nacional. Margarita, tú hablabas de que si le va bien al PAN, le va bien a todos, y sin embargo el PAN en esta coyuntura que parecería una coyuntura muy favorable para que ustedes fueran los, digamos, beneficiarios de lo que se anuncia como un voto de castigo. Hay encuestas que le dan al PRI ya 12 puntos abajo y contando, y sin embargo siguen debatiéndose, peleando, confrontándose por cualquier cosa, es decir, no logran tener una unidad real, sino pareciera más bien una unidad formal, es decir, siguen por abajo los trancazos, arriba sí, pero por abajo se dan con todo. Caso concreto, por ejemplo, ahorita el tema de la sucesión y la coordinación del Senado, donde pues están los trancazos por abajo bastante duro. Entonces, sí me llama la atención de que no estén poniendo por encima los intereses del partido, sino los intereses, digamos, de grupo, porque ya hay grupos muy marcados dentro de Acción Nacional, ¿no? Bueno, primera diferencia siempre va a haber. Entonces yo creo que una diferencia, sí, pero sí, nunca se habían llevado tan claramente y se habían expuesto tan claramente en la plaza pública. O sea, pensamos en PAN y el conflicto todo el año pasado, bueno, decías, bueno, ya están peor que en el PRD, que ya, ya está difícil, ¿eh? No, en primera diferencia siempre, me parece que siempre va a haber, y diferencias en el Senado, yo creo que hay que ponerlas. El tema es cómo las vamos resolviendo. Ahora, el tema de unidad, hay unos más responsables de la unidad que otros, es decir, el que puede convocar a la unidad, el que puede ceder desde la cúpula o desde el poder,
pues, cada quien es responsable, ¿no? Y en ese sentido yo me siento tranquila en lo que me ha tocado a mí o en lo que yo veo también en el Senado. Entonces yo creo que las diferencias pues se vale y realmente no me preocupa tanto. Yo creo que es parte de la dinámica de un grupo parlamentario y no más. Pero no para en el grupo parlamentario, los trancazos van más allá y tú lo sabes, pero bueno, Paola. Sí, ahora, justamente de cara al 7 de junio, ¿no? ¿Cómo vienen las cifras? Francisco lo adelantaba hace unos instantes, y es que las encuestas ya están empezando a hablar por sí solas y prácticamente si las elecciones por diputados federales se dieran hoy, pues el PRI sacaría aproximadamente unos 30 puntos y el PAN unos 26, es decir, ya están muy cerca uno del otro. ¿Y por qué lo digo? Justamente el porcentaje, ¿no? De noviembre a febrero, el PAN de pronto va de los 23, de las intenciones de voto, van del 23% al 26%, y el PRI cae, ¿no? Del 42% hasta el 30%. Entonces, estamos viendo quizás también un cambio de estadística por el tema del voto de castigo. La pregunta va en este sentido. Para el 7 de junio, si es que el PAN tuviera o ganara más de las elecciones esperadas, ¿lo haría porque el PRI y el PRD están perdiendo fuerza? A ver, y yo precisaría esta pregunta de Paola. El partido que también se está beneficiando y de gran manera de esta, digamos, voto de castigo, es un partido que no es partido y un verde que es rojo. O sea, el partido y esto está claramente vinculado con esta campaña de spots donde se cuelgan las medallas de los programas sociales, se cuelgan las medallas de los vales, se cuelgan las medallas de los secuestradores de cadena perpetua y tal, que claramente es, a mi juicio, pues es campaña abiertamente fuera de tiempo. En fin, pero bueno, ese es otro debate, pero quisiera tu opinión ahí al respecto. Yo creo que el PAN tendrá más puntos en la medida en que sea una oposición valiente, clara y por supuesto siempre, como hemos sido, constructiva, ¿no? Es decir, apostándole a México. Me parece que en ese sentido tenemos que trabajar mucho más en Acción Nacional y que podemos darle a este país una claridad de nuestras ideas mayor de la que le hemos dado en estos años. Y lo podemos hacer. Y yo creo que podemos subir puntos. En cuanto al Verde, el Partido Verde, sí espero que la ciudadanía distinga eso. Me parece que es una marca con el mismo producto, que además la gente en los cines se empieza a molestar por anuncios, no solo por lo que dijera el anuncio, sino porque es realmente una violación a la ley, una violación además a una resolución, y espero que la gente se dé cuenta de ello. También en ese sentido es importante que lo señalemos como partido, que el INE, el Instituto Nacional Electoral, no había vivido el órgano nacional o federal electoral una situación como la que ahorita está viviendo, donde todos los partidos se retiran, y yo creo que es una enorme responsabilidad por parte de los órganos electorales, pues detener esta violación a la ley por parte del Partido Verde. Digamos, es una manera de ver las cosas diferentes, y yo creo que eso no tiene que ver con la parte conservadora o no. En el PAN hemos protegido, hemos dicho que hay ese derecho, y que en lo personal yo soy de las que me pongo en el lado de las atenuantes, de las cosas absolutorias, digamos... ¿Cómo qué atenuantes? Cuando hablamos, por ejemplo, de cuando el caso de violación, creo que no es castigable, es decir, todo eso que en México se acepta, digamos, se acepta que hay una excusa absolutoria, es decir, no se castiga en el caso de una violación, por supuesto que no. Entonces, me parece que nos han colocado en una parte más conservadora que no es en la que estamos, pero el derecho, o sea, la protección a la vida que es concebido sí es parte. ¿Dónde lo proteges en el Código Penal? Pero siempre me he colocado en ese sentido, ¿no? ¿Y los matrimonios gays te parecen antinaturales? No, y tampoco hemos dicho nunca eso.
La verdad es que no lo hemos dicho. Yo creo que la Corte ya resolvió de manera jurídica esa parte y así lo hemos aceptado también en Acción Nacional. Y yo no encuentro alguna decisión o posición en ese sentido en los congresos ¿Hay rechazo locales. tuyo, perdón, para No. precisar muy claramente No. a las parejas gays? No, o al de contrario, en lesbianas? eso soy total, o sea, digamos, personalmente, pero además yo creo también como partido, totalmente libre y al contrario, estoy en contra de toda la discriminación. La discriminación es realmente una de las cosas, digamos, me parecen antihumanas, el discriminar a las personas. Es que totalmente, no sé por qué te dijeron eso. Sí. Ya que entramos en este terreno, ¿no? De los principios de una mujer que finalmente es líder de opinión en México, quisiera preguntarle también, ahora que conoció a nuestro país muy de cerca como primera dama, ¿le gusta este país, por ejemplo, para que vivan sus hijos? Claro que sí, es un gran país. Me gusta en todos los sentidos. Me gusta por su cultura, me gusta por sus valores, me gusta por el valor que le da a la familia, a la amistad, a la identidad nacional. Me parece que es un gran país que lo he visto sufrir, lo he visto vencer adversidades, digamos, lo he visto también trabajar. Es un país donde millones de gente trabajan todos los días. He visto la fuerza de las mujeres, la fuerza de los jóvenes. Llevo una generación de jóvenes que viene, de verdad, una generación dorada de jóvenes que vienen a querer trabajar, a querer ser mejores, a buscar alternativas y al contrario es una ciudadanía que responde, que se está organizando, que está poniendo a México en el centro. Es un gran país. ¿Qué no le gusta? ¿Qué le preocupa? Porque hace poco escuchábamos también en uno de los spots a través de los medios de comunicación que está por parte del PAN, incluso Ricardo Anaya aparece en él, en donde dice, los mexicanos no estamos contentos. ¿Por qué los mexicanos de pronto nos percibimos como que no estamos contentos? Una de las cosas que le falta, y yo es de lo que estoy luchando, es la dignidad en la política. Si la ciudadanía sí, y los jóvenes particularmente, nos están reclamando a los partidos políticos una manera distinta de hacer política. Tenemos que ver que uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente la corrupción. Eso es lo que nos está deteniendo en el desarrollo y tiene que ver, es lo que nos está deteniendo como Estado de Derecho. Yo creo que no es un tema de leyes particularmente, sino de aplicación de la ley, de convivencia, de armonía, también de reconciliación, es cierto, pero creo que por ahí está el tema de nuestro país, no el de más leyes, sino el cumplimiento de la ley. Y tenemos que volver a meter en la política palabras que sean valores de ética, de dignidad, de honestidad, para empezar a hablar de rendición de cuentas, de transparencia. En ese sentido, ¿cree que el presidente en estos momentos hizo un movimiento correcto cuando puso a Virgilio Andrade para investigarlo sobre el tema de las casas? ¿Qué tiene que ver con corrupción? No, yo creo que el tema de corrupción es mucho más allá que nombrar a un empleado tuyo a que te vigile, ¿no? Es un tema de transparencia, un tema de estilo de hacer las cosas y también de responder. Me parece que responder, en el caso, por ejemplo, en Infonavit, no soy funcionario público, pues eso no nos ayuda en nada como país. Y ese es un reto que lo tenemos. Creo que hay avances en lo que ahorita se está discutiendo en el Congreso, pero que la apuesta tiene que estar en la voluntad política, en la autonomía, en la libertad de quienes están vigilando, investigando, y por ahí nos falta mucho. Margarita, dijiste, la corrupción no es un problema de leyes, y sin embargo, justamente hace 3 días en la Cámara de Diputados se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, que precisamente es el PAN el que está empujando. Hay cambios que a mi juicio son pues de ponderarse. El tema de que acepte, por ejemplo, que el titular de la función pública
sea ratificado por el Senado, aunque en las negociaciones quede el acuerdo que no van a mover por el momento a Virgilio, y que Virgilio puede quedarse ahí hasta el 18 sin el menor problema, de alguna manera son avances. Es avance también este tema de que en adelante la Auditoría Superior de la Federación puede meter mano, fiscalizar en los estados. Que a mí me parece que es lo más importante de todo, más allá de lo de Virgilio o no Virgilio, porque finalmente los gobernadores tenían carta blanca en este asunto, y ahora pues si se aplica la ley como tú dices, pues ya no va a ser. Sí, o sea, no es un tema, no solo es un tema de ley, con eso no quiere decir que la ley no sirve, no, al contrario, digamos, no solo es un tema de leyes, pero lo fundamental en este país es la normalidad de la ley, o sea, si se lleva a cabo, si es el cumplimiento, y que además hay un espíritu de la ley que tiene que ver también, me parece, es uno de los errores de condiciones de autonomía y de libertad de quien investiga estos casos. Y yo creo que eso tiene que responder el régimen, pero sí es un tema también de voluntad. Y dicho sea de paso, digo, para hablar, con el PAN llegaron justamente estos temas. Con el PAN se reformó el artículo 6, llegó el IFAI, llegó un tema de transparencia en la legalidad, y me parece que esto es un avance y es consecución de todo un proceso que en la vía política estamos teniendo como país. Pero el tema fundamental es a quién le creemos, la voluntad, la libertad y las condiciones para que esto realmente se lleve a cabo. Porque es increíble que todos los escándalos que están pasando, que en el país no pase nada. A ver, ya que lo evocas, con el PAN llegó el tema, yo te quisiera preguntar, ¿crees que durante los 6 años de Felipe Calderón se hizo lo suficiente para combatir este mal que es la corrupción? Digamos, con lo que se tenían los instrumentos, sí, yo creo que los escándalos más bien fueron posteriores. O sea, porque bueno, ahí sí. Está el asunto de Tradeco, están varias cosas. Pero es un tema, digamos, el tema de transparencia sí llegó con Acción Nacional. Es decir, todo el tema de rendición de cuentas. ¿Pero crees que se hizo lo suficiente o quizás se pudo haber hecho más? Con lo que se tenía, yo creo que se hizo lo que se pudo hacer. Acuérdate que nosotros no teníamos ni remotamente la mayoría. La mayoría, claro. Ni remotamente, y eso también cuenta. Pero todo el tema de transparencia, pues llegó con nosotros, en los 12 años de gobierno. Y el IFAI también, y el respeto también al instituto, pues bueno, es fundamental, y creo que sí llegó así con Acción Nacional. Todo tiene sus procesos, pero lo más importante es pues la voluntad de aplicarlo. Es decir, yo creo que el tema ahorita de México es un tema de Estado de Derecho, fundamentalmente. Claro, ¿va a ayudar esta ley? Sí, pero si no hay la voluntad de los ciudadanos de exigirlo, de la sociedad de exigirlo y del gobierno de hacerlo, bueno, será una ley más. Justamente hablando de corrupción, pues creo que todos sabemos que hay que empezar por barrer la casa. Y hace poco sucede que expulsaron al exalcalde de Campeche. Todo esto se dio justamente en un entorno en el que este hombre estaba buscando ser diputado federal y si no amenazaba casi que con vender los votos del PRI, ¿no? ¿Cómo está reaccionando el PAN, a su parecer, frente a pues el negrito en el arroz? Yo creo que el PAN tiene que ser, digamos, claro y también tiene que ser ejemplar. Y yo creo que el tema de corrupción primero es un tema que puede estar desde luego en los partidos, pero que depende cómo se resuelva en Acción Nacional. ¿Tiene que empezar por su casa? Sí, pero eso no excluye que no esté exigiendo hacia afuera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos nuestra propia tarea hacia adentro, pero no excluye la tarea que tenemos con respecto al país. Entonces, tenemos que ir por lo menos al mismo tiempo, pero tenemos otro reto, no solo respecto de una sola persona. ¿Jorge Rosiñol todavía tiene la oportunidad de entrar en Campeche o después de ese historial ya va a ser muy difícil?
A ver, pero explica, es el candidato del Sí, PAN. es el candidato del PAN para Campeche, sería Jorge Rosiñol. Todavía tiene cabida después de este exalcalde que pues ya manchó un poco al PAN en esa entidad. Yo creo que digamos, yo creo que sí, porque también hay una parte que tiene que ver con lo que puede pasar en la política, y el PAN tiene que ser el que actúe más allá del propio candidato. Yo creo que tenemos un buen candidato ahí que habla de su propia vida sobre estos temas, y Campeche ahí puede decidir bien y decidir por Rosiñol. No tengo la menor duda que puede hacerlo. Margarita, si después del 7 de junio tu decisión es no contender, ¿qué va a pasar contigo? O sea, tú eres un activo del PAN, ¿qué va a pasar? O sea, si no vas por la jefatura del partido. Ya veré, la tarea, digamos, la tarea es el PAN. Digamos, este año los panistas tenemos dos momentos. Tenemos de aquí al 7 de junio, y después del 7 de junio la oportunidad de revisar Acción Nacional, de fortalecerlo, y se da precisamente en una fecha que es el cambio de dirigencia nacional. Y todos tenemos esa tarea, y esa es la que hay que hablar, y la que después del 7 de junio pues tenemos que fortalecer. Creo que es una gran oportunidad para el PAN y la tenemos que hacer con toda honestidad. Es que ahí estaré. Si tuvieras, y ya con esto terminamos, si tuvieras enfrente a los representantes de los distintos grupos del PAN en este momento y les pudieras dar un mensaje, ¿qué les dirías? Les diría, vamos a ganar las elecciones. No, pero a los representantes de las distintas corrientes, ¿qué les recomendarías? Voy a precisar. Sí, les diría eso, vamos a ganar. Nuestra tarea es ganar las elecciones. Y no le harías ninguna recomendación. Y les diría, que ahorita vamos a ganar de aquí al 7 de junio porque es lo mejor que podemos hacer para el país. Y después del 7 de junio tenemos que revisar cuál es el PAN que queremos, cuál es el PAN que le queremos ofrecer a los ciudadanos, cómo hacemos para acercar este partido, que es un gran partido, hacia los ciudadanos, y tenemos una enorme tarea. Nos vemos el 8 de junio, les diría. Ulises Ramírez, Miguel Ángel Yunes, encabezando las listas de plurinominales. Yo creo que Carlos Castillo se asustaría, ¿no? No, mira, yo creo que hay un mundo, digamos, el Acción Nacional tiene no solo, digamos, las personas que están en una Cámara de Diputados o que decidieron, que son las que decidieron ahora, tiene mucho más que eso, es decir, tiene historia, tiene ese panismo que todavía sale y toca la puerta y pide el voto y cree en México y cree en valores, en principios, en convicciones, tiene convicciones, y ese es el PAN que nos ha sostenido, y con ese hay que trabajar. Pues ojalá y recuperen esa esencia de PAN. Muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.